Sábado Santo, el día entre la muerte y la vida. Israel, la Biblia, Jesús, la resurrección. Bienvenidos a este espacio. Si estás viendo este video en Sábado Santo, es porque algo en tu corazón te trajo aquí hoy. Y eso no es casualidad. Sábado Santo es el día más silencioso del calendario cristiano. No es Viernes Santo, el día del dolor. No es Domingo de Resurrección, el día de la gloria. Es el día del medio. El día en que todo parecía perdido. El día en que los discípulos lloraban sin entender. El día en que el sepulcro estaba cerrado. Y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero detrás de ese silencio había algo que el mundo no podía ver todavía. Detrás de esa piedra fría, había un poder que estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Hoy vamos a recorrer juntos ese camino. Vamos a hablar de Israel, el pueblo elegido que durante siglos esperó a un Mesías. Vamos a hablar de la Biblia, el libro que predijo cada detalle de lo que sucedería. Vamos a hablar de Jesús, quién Él era realmente, y por qué su muerte no fue una tragedia, sino el plan más grande jamás concebido. Y vamos a hablar de la resurrección, el evento que partió la historia humana en dos. Prepara tu corazón. Esto va a ser un recorrido que vale la pena hacer. Israel, el pueblo de la espera, minutos 8 a 28. El origen de un pueblo diferente. Para entender el Sábado Santo, hay que retroceder miles de años. Hay que ir al origen de todo. Porque la historia de la resurrección no empieza en Jerusalén en el año 33. Empieza mucho antes. Empieza con un hombre llamado Abraham. Imagínate el escenario. El mundo antiguo estaba lleno de dioses. Los egipcios tenían sus dioses del sol y del Nilo. Los babilonios tenían sus dioses de la guerra y la fertilidad. Cada nación, cada pueblo, cada ciudad tenía sus propios dioses hechos de madera, de piedra, de metal. Y entonces, en medio de ese mundo, aparece un hombre en la ciudad de Ur, en lo que hoy es Irak, y ese hombre escucha una voz. Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En ese momento nació algo nuevo en la historia. No un pueblo por conquista, no una nación por accidente geográfico, sino un pueblo convocado por Dios para un propósito específico. Ser el canal a través del cual la bendición llegaría a todas las naciones de la tierra. Abraham obedeció. Salió sin saber a dónde iba, según nos dice el libro de Hebreos. Y esa obediencia puso en marcha una historia que dura hasta hoy. La esclavitud y el primer gran rescate. Los descendientes de Abraham fueron a Egipto. Comenzaron siendo invitados, pero terminaron siendo esclavos. Durante 400 años, el pueblo de Israel trabajó como fuerza de trabajo forzada bajo el sol del desierto egipcio. Construyeron ciudades para el faraón. Perdieron su identidad, su idioma, su libertad. Pero la Biblia dice algo extraordinario en medio de esa oscuridad. Éxodo 2:24-25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios los vio. En medio de la esclavitud, en medio de la desesperación, en medio del silencio que parecía eterno, Dios los vio. Y entonces envió a Moisés. Y a través de 10 plagas, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero no solo los sacó. Antes de sacarlos,
instituyó algo que nos interesa mucho para entender el Sábado Santo. Instituyó la Pascua. La Pascua era el momento en que un cordero sin defecto era sacrificado. Su sangre se ponía en los postes de las puertas y el ángel de la muerte pasaba por encima de las casas marcadas con esa sangre. El cordero moría para que el pueblo viviera. Si eso te suena familiar, es porque lo es, porque siglos después, el apóstol Pablo escribiría con total claridad estas palabras sobre Jesús. Primera de Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero de la Pascua de Egipto era solo la imagen, la sombra, el anticipo de algo mucho mayor que estaba por venir. Los profetas y la gran promesa. Israel llegó a la tierra prometida. Tuvo jueces, reyes, guerras, exilios. Tuvo momentos de gloria bajo David y Salomón, y momentos de profunda oscuridad cuando se alejó de Dios. Fue conquistado por los asirios, luego por los babilonios, luego por los persas, los griegos y finalmente por Roma. Pero a lo largo de toda esa historia agitada, Dios enviaba mensajeros. Los llamamos profetas. Y estos profetas hacían algo sorprendente. Describieron con siglos de anticipación a alguien que vendría. Un Mesías, un ungido, un libertador que no sería solo para Israel, sino para toda la humanidad. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, escribió algo que dejaría sin palabras a cualquier persona que lo lea con atención. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Detente un momento ahí. Isaías escribe esto 700 años antes de la cruz. No 6 meses antes, no 10 años antes, 700 años antes. Describe a alguien despreciado, herido, cargando enfermedades ajenas. Alguien cuyo sufrimiento traería curación a otros. Es prácticamente un reporte de prensa sobre la crucifixión escrito 7 siglos antes de que ocurriera. Y Isaías no estaba solo. El rey David en los Salmos, Zacarías con sus visiones, Miqueas señalando a Belén como el lugar de nacimiento, Daniel describiendo el momento exacto de la llegada del Mesías. Todos apuntaban al mismo punto en la historia. Israel vivía esperando. Generación tras generación, siglo tras siglo, el pueblo de la promesa miraba hacia adelante esperando al que vendría. Hasta que un día, en el reinado del César Augusto, en una aldea insignificante de Galilea, el cielo tocó la tierra. La Biblia, el libro que lo predijo todo. Antes de hablar de Jesús, necesito que nos detengamos un momento a hablar del libro que narra su historia. Porque la Biblia no es un libro común. Y entender eso cambia todo. La Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años. Fueron más de 40 autores diferentes. Reyes, pastores, pescadores, médicos, profetas, prisioneros. Vivieron en 3 continentes distintos: Asia, África y Europa. La escribieron en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego.
y sin embargo tiene un hilo conductor perfectamente coherente de principio a fin. Una misma historia, un mismo tema, un mismo protagonista. Eso no es posible por accidente. Hay algo en la Biblia que la separa de cualquier otro texto antiguo o moderno. Las profecías de cumplimiento verificable. Hay estudiosos que han identificado más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron específicamente en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. El matemático Peter Stoner hizo un cálculo famoso. Tomó solo 8 profecías. 8, no 300, solo 8. Y calculó la probabilidad de que un solo hombre las cumpliera todas por pura coincidencia. El resultado fue